pero hoy la idea es charlar con él y bueno, una reflexión con respecto y un poco de historia para conocer un poco la historia de los alemanes del Volga en su día. José Luis, muchísimas gracias por atendernos, hemos estado intentando hablar hace un ratito, pero bueno, recién pudimos conectarnos. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día, como decía un alemán en dialecto, good morning, un gusto de escucharte y por supuesto acortar un poco la distancia, porque bueno, la aldea es mi lugar en el mundo, seguro. Y eso no lo saca nadie. No cambia nadie, no lo cambia nadie. Bueno, hoy día del alemán del Volga, de los descendientes del alemán del Volga, José Luis. Sí, hoy es un día muy especial, digamos. A ver, hay que entender que cada provincia puso, no es en todo el país esta fecha, sí. Ajá. Con Entre Ríos decidió que sea esta fecha, bien, la del 15 de abril, en honor a aquella primera comisión que en el año 1975 se formó en la ciudad de Crespo para comenzar 3 años antes lo que serían los festejos por el centenario de la llegada de los alemanes del Volga a nuestro país y a la provincia de Entre Ríos, que fue en el año 1978. Por eso, un 15 de abril se conforma esta comisión, bueno, y en Entre Ríos los dirigentes decidieron que ese sea el día del alemán del Volga. Exacto. En otras localidades del país lo celebran o lo festejan, recuerdan, el 22 de julio. ¿Por qué el 22 de julio? Porque el 22 de julio es el día en que las familias de lo que hoy es Alemania, en ese momento era parte del Sacro Imperio Germano Románico. Ajá. Entonces, bueno, muchas familias de lo que hoy sería en la actualidad de Alemania comienzan a emigrar al río Volga, a Rusia, y eso fue un 22 de julio. Por eso algunos eligieron, digamos, para homenajear a esta primera comisión acá en la provincia de Entre Ríos, y en otras localidades lo recuerdan un 22 de julio. Bien. Ahora paso a preguntarte, porque yo siempre tengo un gran interés y siempre escucho la historia, esta historia de los alemanes del Volga. Alemanes que se fueron a Rusia, y aquí hay hace muchos años esa confusión de ruso, pero que en realidad son alemanes. Los alemanes del Volga, el por qué emigraron este 22 de julio hacia la orilla del río Volga, por qué esa rusificación, por qué esa inmigración, por qué llegan a estos lados. Yo sé que es larguísima la historia y quiero apelar un poquito a vos, porque yo sé que sabés muy bien la historia. Le he escuchado y quiero que tal vez mucha gente que a lo mejor no lo sabe y quisiera escucharlo, y otros que la quisieran repasar. Si sos tan amable y no te lleva mucho tiempo. Bueno, voy a tratar de ser lo más sintético posible para tratar de resumir casi 2 siglos en un par de palabras. 1764, nos ubicamos en este imperio romano germánico. Estaba terminando la guerra de los 7 años, primeramente tuvieron la guerra de los 30 años, después la guerra de los 7 años, miseria, no había nada, absolutamente nada para comer. Vos sabés que hervían hasta la suela de las botas como para tomar algo caliente, ¿no? Entonces, Catalina II, que ya vivía en Rusia, ella es de origen alemán. Bien. Entonces Catalina II la Grande, que después se casa con Pedro III, bueno, ella decide enviar 2 manifiestos. El primero no tuvo mucha trascendencia. Este segundo manifiesto de 1764 invitaba a sus copoblanos alemanes a que vayan a emigrar, que emigren a Rusia, y les daba un montón de beneficios. Podían mantener el idioma, podían mantener la religión, o sea, la fe, podían fundar aldeas, tener su propio cóntor, es decir, su propia administración, estaban libres del servicio militar, o sea, sí. Y les prometió muchas cosas, o sea, algunas cosas cumplió y otras cosas quedaron ahí en el tintero. Lo cierto es que llegan, en 5 años llegan unos 30.000 peregrinos hacia la orilla del río Volga, y en los primeros 5 años fundan 104 aldeas, tanto en el lado derecho como izquierdo, o sea, el lado llano o el lado montañoso. Claro. Y nosotros en alemán decimos
de B-side, los B-side y los Berkside, es decir, los que vivían en ambas márgenes del río Volga. ¿Cuántos kilómetros recorrieron? ¿Cuántos kilómetros recorrieron? ¿Cómo? ¿Cuántos kilómetros recorrieron hasta llegar hasta allí? Y vos sacá la cuenta, desde la zona donde hoy sería, reitero, hoy es Alemania, antes era parte del imperio, hasta el puerto de Lübeck al norte hicieron 800 kilómetros en carro. Sí. De ahí tomaron el barco hasta San Petersburgo, o sea, otros casi 800 kilómetros, 900 en el mar Báltico. Y de ahí casi 2.000 kilómetros hasta Saratov, que era el puerto, digamos, donde se comenzaba, digamos, la epopeya de los alemanes del Volga. Algunos lo hicieron a través del río Volga, otros a través de trineos, a través de carros. Les agarró el invierno, o sea que el primer invierno lo pasaron junto a los rusos, no se entendían, eran personas muy hoscas, muy poca cultura, muy primitivo, digamos. Pero bueno, se las bancaron y así llegaron a Saratov y a partir de allí comenzaron a fundar las aldeas. La primera aldea que se fundó fue en el año 1764, que es la aldea de Dobrinka, que todavía existe un par de casas y nada más. Pasaron 100 años, Alejandro II, el zar, dijo, no, basta ya de concesiones, se terminaron las concesiones, no más. Así que él empieza lo que es la rusificación. La primera medida, cambiar la religión, todos tenían que ser ortodoxos, todos tenían que ser rusos, las escuelas en ruso, tenían que servir a la patria, el servicio militar. 4 años en el ejército, 7 años en la marina. Así que bueno, ante esa situación, pero por sobre todas las cosas, cuando le dijeron que había que cambiar la fe, entonces deciden emigrar. Algunos emigran a Brasil, otros a Estados Unidos, otros a Canadá, y el grueso emigra a Argentina, al puerto de Buenos Aires. El primer grupo llega a diciembre del año 1877, el grueso llega en enero de 1878, Ahí se van a Diamante, fundan la colonia General Alvear. 21 de julio de 1878 fundan las primeras 5 aldeas, de la cual Valle María siempre decimos que es la aldea madre. Y bueno, y a partir de allí, cuando se estaba por celebrar los 100 años, es que se funda esta comisión en el año 1975, y en honor a eso es hoy el Día del Alemán del Volga. Perfecto. Y después de aquella fundación de Valle María, un poco la historia de Aldea Santa María. Bueno, nuestra gente no llega con el primer grupo, llega un poquito más después, se afincan ahí en la zona de la aldea Spasenkuter, San Francisco, y en el año 1887, año que se funda, compran esta estancia ahí, lo que hoy es la aldea Santa María, y bueno, los campos se escrituran un 4 de junio de 1887. Una estancia de un alemán, de don Enrique Bodrich. Bueno, había tenido unos inconvenientes, había muerto una hija, estuvo muy depresivo, vendió la estancia. Bueno, finalmente unos comisionistas lo vendieron a estas 40 familias que hoy fueron los fundadores de nuestra aldea. Primeros apellidos, José Luis. Y los primeros apellidos tenés que hablar de Rauch, Herrlein, Kloster, bueno, hay un Sack también por allí, así que esos serían los que más se destacan. Dittler, Goethe, después otros que ya no existen casi más, como Simons, Walter, pero bueno, los primeros que te nombré fueron los más numerosos. Claro. Haidt, que eran como 5 familias, así que bueno. José Luis, y bueno, allí comenzaron a construir sus viviendas. Una vez que llegaron allí, se conocieron a un criollo, Irineo Castañeda. Él le dijo, yo les voy a enseñar a techar con paja. Así que bueno, él fue el primero que les enseñó a techar con paja, y empezaron a hacer las primeras viviendas. Él les enseñó a hacer el adobe, hacerlo. Por eso nuestra comunidad tiene, la mayoría de los techos son a 2 aguas, porque en otras aldeas las primeras construcciones eran a 4 aguas, como lo hacían en Rusia. Entonces, bueno, y tuvimos la suerte que a don Irineo Castañeda encontramos su sepultura ahí en el cementerio de la aldea.
Esa dos aguas, el motivo por qué hacían en Rusia a dos aguas o a cuatro aguas las viviendas los alemanes. Y en Rusia se hacía generalmente a cuatro aguas por la porque nieve. ellos tenían un invierno muy crudo, Claro. muy crudo. Ahí en la zona del Volga el promedio era 20, 30 grados bajo cero, muy extenso en el tiempo. Entonces, para evitar que se acumule la nieve, entonces era a cuatro aguas. Algunas eran a dos aguas. Y también otro detalle, Las que ventanas. lo trajeron a nuestras aldeas, el dintel de la puerta era elevado, casi 25 o 30 centímetros. Nosotros, cuando chicos, nos sentábamos en el dintel de la puerta a comer el canach, ¿no? El pan Claro. casero alemán con crema y azúcar o crema y miel, porque era casi un banquito, ¿no? Y bueno, ellos lo construyeron acá para evitar que entre la nieve. Bueno, después se dieron cuenta que Que no ellos había nieve. construyeron a usanza de Rusia, pero acá el clima era completamente distinto. También la mayoría de las casas de los alemanes del Volga no tienen puerta a la calle. Claro, tienen ventanas. Las eso es lo que te ventanas digo. son chicas. Ventana Bueno, a la es una calle. cuestión de De ¿Cómo? seguridad. Tienen dos ventanas que da a la calle, la puerta de atrás. Sí, generalmente ventanas muy chicas. Acá después ya lo fueron modificando. Y ahora si vos recorres nuestra aldea Santa María, Quedan todas las algunas. casas que tienen puertas a la calle Son porque dos fueron aulas. modificadas. Si no, las antiguas casas vas a tener, como nuestro museo, tenés que ir, Sí, entrar por el sí, patio sí, la para conozco. llegar a la puerta principal. Sí, esas casas que todavía algunas quedan son dos aguas y dos ventanas o una ventana chiquita al frente. Sí, totalmente. Es una cuestión de seguridad, porque no te olvides. Yo te decía, Catalina II era muy buena, sí, pero tampoco era tonta, digamos. Ella era muy filántropa, pero bueno, hasta cierto punto. Ella quería ese grupo humano para fundar aldeas y que sea una barrera humana para que las tribus salvajes, las hordas salvajes no lleguen hasta Moscú. Entonces se entretenían asaltando las aldeas y no llegaban nunca a la capital. Por eso permanentemente muchas aldeas fueron saqueadas, algunas fueron incendiadas, algunas desaparecieron. Entonces inclusive en algunas casas, presta atención, en una esquina tienen dos ventanitas, una que miraba por ejemplo al norte y la otra mitad miraba por ejemplo al este, ¿no? Entonces una sola persona en una esquina podía tener dos visiones para ver si llegaban los salvajes o había algún ataque, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, ¿cómo se ganaban el pan de cada día? Ellos en el Volga fueron principalmente agricultores. La mayoría de ellos no era agricultor, pero otra de las cuestiones, cuando llegaron allá le dijeron, bueno señores, de ahora en más todos serán agricultores, y bueno, fueron, como dice la canción de los Cuatro de Córdoba, fueron los patriarcas del trigo, porque fueron los que salvaron de la hambruna a Rusia con el trigo. Y por eso cuando Nicolás Avellaneda en el año 1876 se sanciona la ley de inmigración y de colonización, traía alemanes del Volga precisamente para la Pampa, es decir, para esta zona de la Pampa húmeda fundamentalmente, porque sabía que eran muy buenos productores de trigo. Vos sabés que en Rusia sembraban y después llegaba la helada, tenías casi 3 o 4 meses con la semilla tapada de hielo, después en el deshielo comenzaba a germinar y ellos producían el trigo. Fundamentalmente la producción base de ellos fue el trigo, y reitero, lo salvó a Rusia de las grandes hambrunas gracias a los alemanes del Volga. Y esto lo repitieron aquí en la aldea, en la zona de la aldea Santa María. Hablando de la aldea Santa María. Sí, totalmente. Inclusive te digo más, ni bien llegan, las primeras 5 aldeas se fundaron en el año 1878, el mismo día, ¿no? 21 de julio, 78. Ya entre el 81 y el 82, muy pocos años habían pasado, ya, como le decían ellos, el trigo del diamante ya cotizaba en la bolsa de Chicago. Atención con esto, ¿no? Y te digo más, hay de una aldea, por ejemplo, en el año 1882, el trigo recibió medalla de plata en Estados Unidos. O sea, la calidad. Estamos hablando, llegaron en el 78, entre el 82 y el 85 ya estaban, digamos, cotizando en la bolsa de Chicago en Estados Unidos. ¿Y dónde lo embarcaban? ¿El más cerca, Brugo?
La mayoría iba por el puerto de Curtiembre. De hecho, si uno recorre el puerto de Curtiembre sobre el final, va a encontrar en las barrancas unas pequeñas construcciones. Ellos fleteaban en los carros las bolsas de trigo, que generalmente la bolsa de trigo estaba entre los 80 y los 100 kilos. De allí se construyó una especie de tobogán. Entonces, desde la barranca, de la parte alta de la barranca, largaban las bolsas de trigo y llegaban hacia la base, ahí las iban almacenando y después las embarcaban. Mira vos, la pensaba. Así que cuando vayas a pescar a Curtiembre, bueno, hacete me voy a caminate hasta el fondo, digamos. Me voy a hacer hacia el lado de Hernandarias. Exacto, hacia el lado de Hernandarias. Hacia el lado de Hernandarias. Bien, bueno, y esas viejas costumbres que hoy se continúan con el tema de la gastronomía, hoy se le llama gastronomía. Bueno, ¿qué nos podés contar en aquellos años que comenzaban a llegar aquí con estas costumbres rusas, que bueno, sobre todo por la temperatura y demás, que nada que ver que tenían con esta parte tropical de Sudamérica? ¿Qué consumían, qué comían, qué cocinaban? Claro, recordemos que la base ella en Rusia de la economía era todo lo que sea a base de harina, ¿sí? Trigo, claro. Todo lo que sea pan, tortas, todo lo que sea a base de la leche, de productos lácteos, claro, crema, ricota, queso, leche fresca, obviamente, Filsen, y todo lo que sea chacinado, ¿no? Salames, chorizo, jamón, bondiola, el tocino, la panceta, la grasa, el chicharrón, bueno, todo eso, esas tres... Todo eso alemán. ¿Cómo? Todo eso alemán. Costumbres Exacto, alemanas. todas esas tres cosas era la base de la alimentación que tuvieron en Rusia y la trajeron a la Argentina. Pero hay un detalle. ¿Cuál? Por ejemplo, en Rusia, si vos vas hoy por ejemplo a un restaurante en Moscú o en San Petersburgo, ahí en la avenida Nevsky, vos pedís pirog, ellos dicen pirogi o piroshki, y te van a dar el pirog que comemos nosotros. ¿Por qué? Porque el pirog es una palabra rusa, y en el antiguo idioma ruso, pirog significa carne rellena con algo. Entonces, en el Volga, cuando hacían la masa, lo rellenaban con ricota, lo rellenaban con carne, con cebolla, con repollo, con lo que había, con zapallo. Por eso el pirog. Después sí, ya como que se institucionalizó y se la hizo con carne, repollo, cebolla, el que comemos hoy. Pero en la actualidad, te digo, recorriendo cualquier restaurante en Rusia, sí, le hacen el repulgue al revés, se lo hacen arriba, nosotros lo hacemos cuadradito, pero la palabra pirog en el antiguo ruso quiere decir masa rellena con, ¿sí? Claro. De hecho tenían, hasta recién me acordaba, ¿cómo es la despensa que tenían las casas alemanas? El Kemmerer. El Kemmerer. Ahí tenían, guardaban todo. Sí, generalmente lo hacían un poco más profundo, que era el lugar más fresco de la casa. En el Volga no tenían problema, porque ellos ponían las tinajas en la galería, 30 grados bajo cero, o sea que estaba todo congelado. Entonces sacaban, derretían y la leche la cortaban en cuadrado, la derretían en el hogar y después la consumían, ¿no? Claro. Bueno, cuando llegaron acá, al no tener heladeras, bueno, hicieron el Kemmerer, o sea, o el sótano, el Kemmerer, y después los abuelos fabricaban unas cajitas de madera que tenían una serie de divisiones, y allí colocaban la leche, la crema, la manteca, alguna botella de algo, y la bajaban al aljibe. Entonces, en contacto con el agua se mantenía más fresco. Esa fue la primera heladera que usaron, sobre todo en casi todas las aldeas, ¿no? Bien, y a la hora del almuerzo, todos en familia y en la noche. Sí, todos en familia. O sea, el abuelo se sentaba en la punta de la mesa, él era el que comandaba, era un gran patriarca, ¿no? Era el sistema patriarcal, o sea, él manejaba todo. Al lado se sentaban los hijos mayores, los hijos menores, y los más chicos en una mesita aparte. Nosotros no podíamos estar sentados en la mesa de los mayores. Así. Y después la última que se sentaba a comer es la esposa, ¿no? Ella se tenía que primero encargar de servir, de atender a toda la familia, ¿no? Bueno. O sea, a ver, cosas que por ahí hoy no las vamos a entender. Por eso siempre digo, tenemos que pensarlo y juzgarlo con la mentalidad
de ese momento, entonces, ¿no? seguro. Bueno, y después de la cena, tempranito, a rezar todo el mundo. Sí, obviamente, el rosario en alemán, y aquel que se había portado mal durante el día Arrodillarse. tenía que arrodillarse. En cada casa estaba lo que se Maíz. llama el Herrgottseck, que vendría a ser el rincón de Cristo, el rincón de Dios, ¿no? Bueno, ahí había que rezar el rosario, que estaba siempre el Herrgottseck en la pieza de los padres. Y si los chicos se habían portado mal, sí, tenés razón, ponían maíz y había que arrodillarse ahí y se rezaba el rosario en alemán, que es un poco más largo que el rosario en español, y a su vez le agregaban letanías y a su vez le agregaban algunos cantos, así que se hacía bastante largo el momento, pero era obligación. La habitación de los padres era sagrada, ahí no se iba, ahí no entraba nadie. No es como los chicos, me voy a tirar a ver televisión, me voy a tirar en la casa, en la cama de mamá, no. No solo que la habitación de los padres estaba separada del resto, sino que ahí solamente estaban los padres y de ahí se iba a rezar. Nada más. Exacto. Bueno, bien. Bastante estricto. Bastante estricto, ¿no? Bastante estricto. De hecho... Y bueno, nosotros nos criamos en ese ambiente, para nosotros era lo más normal. Claro. Nadie tuvo que tener asistencia psicológica. Seguro. Viste que ahora por ahí, no, el chico no tenés que retarlo porque le va a dar un trauma. Pero bueno, son corrientes modernas. Corrientes de distintos tiempos. Me decías también, hoy, inclusive hoy se reza, hay gente que reza el rosario en alemán, ¿no? En Aldea Santa María. Sí, por supuesto, sí, muchos de los viejitos todavía rezan. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre todos los días de rezar así algunos misterios, un rato en el auto, un rato en el trabajo, un rato en la casa, y bueno, todos los días trato al menos un misterio rezarlo en alemán para no perderlo. Inclusive hace algunos años yo dicté un curso ahí para guías de la aldea, y bueno, y a todos les enseñé, así que todo ese grupo aprendió a rezar en alemán. Bueno, qué lindo repasar la historia. Bueno, la religión era algo muy fuerte que traían los alemanes de Volga, y de hecho pasaron centenares de años y sigue siendo también hoy por hoy en Aldea Santa María un lugar de encuentro y de devoción, ¿no? La religión no era fuerte, era fuertísima. Marcaba el ritmo, el pulso de la vida. Fíjate vos que hay familias que se separaron porque unos eran católicos y otros eran protestantes. Se rompían las familias, ¿entendés? O sea, no es que había una posibilidad de conciliación, no. El que era católico, el que era protestante, ni se saludaban, menos en aquella época pensar en casarse un católico con un protestante. Por eso las aldeas se fundaban o católicas o protestantes. No existía ni la más mínima posibilidad de juntarlas, ¿no? Es verdad. Después, gracias a Dios, eso se fue cambiando con el tiempo. Yo creo que el mejor ejemplo de convivencia es la aldea San Antonio, ahí en el departamento de Gualeguaychú. 3.000 y algo habitantes, creo que hay 6 iglesias distintas, ¿no? Aldea San Antonio. Exacto. Ahí está. Porque tenés, ¿Está Mauro ahí? Mauro Díaz Chávez, claro. Díaz Chávez. ¿6 iglesias me decís? Sí, así que sacá la cuenta lo fuerte que es. ¿Por qué? Porque dentro de los protestantes tenés los adventistas, los sabatistas, los pentecostales, los del Río de la Plata, los adventistas del séptimo día, es decir, hay una serie de subgrupos dentro de o sea, la religión son dos, o católica o protestante. Dentro de los protestantes están todos estos subgrupos que te estaba contando recién. Así que bueno, de iglesia congregacional, bueno, todas esas que te nombré están ahí en la aldea San Antonio. Está bien. Y muchos elementos del religioso de Aldea Santa María se convirtió y están en un museo. Sí, y como siempre agradezco a Lidia Jacob de Butch, digamos, habernos donado esa casa. De Doña Flora. Escrituró al nombre del museo, y bueno, la verdad que fue un desafío, porque esa casa estaba destruida, se venía abajo, vos tocabas las paredes y temblaba todo, vos podías pasar una mano de una pared a la otra, es decir, hacia la calle. ¿Por qué? Porque antiguamente las casas las confeccionaban, como decíamos antes, ¿no? Así tipo chorizo. Entonces, la base fue 2 habitaciones de los abuelos, ¿no? Los bisabuelos, los abuelos. Después, cuando nació el primer hijo, le pegaron la primera habitación. Después nació otro, le pegaron otra habitación.
pero no las unían, no tenían, digamos, uniones con hierro, no, las ponían barro, las pegaban, entonces, claro, una pared con la otra se iba separando. Bueno, claro, nos hicimos cargo y pudimos formar el museo religioso con todas las cosas que se utilizaron ahí en el culto en la aldea. Y también te digo más, cuando no había sacerdotes en la aldea, los domingos, pues yo te digo, la religión cómo marcaban. Hoy el precepto es ir a misa los domingos, entonces a las 3 de la mañana se ataban los carros y todo el mundo debía ir a misa a Villa Urquiza. No me digas, Van Damme. Así que, Van Damme. Sí, ya estaba don Teófilo Van Damme, sí, fue en los comienzos, fue contemporáneo de Marichal, nuestro primer capellán, primer capellán que estuvo entre el 87 y el 90, que falleció muy joven, ¿no? ¿Y cuánto tenía? Bueno, 3 o 4 horas de viaje. Y saca la cuenta, tenían que llegar para las 10 de la mañana para la misa. Pero ¿cuál es el tema también? Antiguamente el ayuno, ahora tenemos el ayuno de 1 hora, antes el ayuno comenzaba a las 12 de la noche, ni siquiera podías tomar agua, ¿sí? Claro. Ni siquiera podías tomar agua, entonces llegabas para la misa, y bueno, cuando terminaba la misa, la gente hacía un fueguito, calentaba alguna pava con agua y calentaba ladrillos, ¿sí? Claro. Eso los ladrillos los ponían sobre una chapa a los pies ahí en el carro, y ahí ponían la pava arriba para que se mantenga un poco más, y bueno, y eso era el alimento que tenían para el regreso, así que recién llegaban a la aldea entre las 3 y las 4 de la tarde. El único que tenía que quedarse en la casa estaba exceptuado, perdonado, digamos, la persona enferma y alguien que lo cuidara. El resto, del más chico al más grande, había que ir a misa. A veces los carros tenían hasta 3 hileras de asientos, y cuando lloviznaban armaban con unos toldos ahí, así que, y abajo colgaban los farolitos, ¿no? Así que eran 8, 9, 10 carros en hilera en procesión a Villa Urquiza a participar de la misa. ¿Por más que llueva? Por más que llueva, eso es la fe, ¿eh? Y hoy pasamos frente a la iglesia y miramos para el otro lado, ¿no? Nos pasa a veces. Pasa. Bien, José Luis, otro de lo llamativo, que bueno, creo que en Aldea María Luisa se están haciendo, las cruces en los puntos cardinales en los extremos de los pueblos. ¿Qué significado tiene? Después de esta guerra de los 30 años y esta guerra de los 7 años, obviamente lo que hoy es el actual territorio de Alemania estaba totalmente destruido, no había nada. De hecho, alquilaban soldados para lo que hoy sería Gran Bretaña, ¿no? Entonces, después de esta guerra, habían perdido hasta 12 millones de hombres, digamos, en la guerra. Lo que pasa es que el territorio de Alemania era un lugar estratégico. De este lado estaban los prusianos, entonces cualquier guerra, por derecha o por izquierda, la ligaban lo que hoy es el territorio alemán. Entonces, aunque no tuvieran nada que ver, siempre había conflicto en ese territorio. Entonces después había tanta hambruna, tanta necesidad de Dios, ¿no?, de fe. Entonces en las aldeas construyeron estas cruces para evitar la guerra y evitar las plagas. O sea, una forma de cercar cada una de las aldeas con las cruces. Por eso había a la salida y a los ingresos de la aldea una forma de que Dios proteja a toda esa comunidad, ¿sí? Cuando llegan al Volga, Alemania, de Alemania a Rusia al Volga, también hicieron lo mismo en las distintas aldeas. Hasta el día de hoy yo tengo la posibilidad de recorrer y ver alguna de estas cruces. Cuando llegan y fundan nuestra aldea, también en nuestra aldea cuando la fundan, construyen 4 cruces, ¿sí? La primera, la que está a la entrada de la aldea, la que está ahí cerca del cementerio, y hacia el sur. Después, el padre Alfonso Caúl, en el año 54, decide cambiar esas 4 cruces que eran de Ñandubay por las cruces de material, ¿sí? Y Alberto Werner construye 2 cruces más, una que estaría ahora allá en la zona, digamos, en la zona este, ahí cerquita de la sede comunal,
y la otra que Sí. está allá en el sur, donde frente a la veterinaria La Querencia. Sí. Esas serían las dos cruces últimas. Ujú. Y inclusive te das cuenta porque los Cristos, o sea, la imagen de Cristo de esas dos cruces, son mucho más chicos que las cuatro imágenes de las otras primeras cuatro cruces. Sí, sí. Siempre nos Así hemos... que cuando vas a la aldea tenés tarea para mirar. ir. Sí, sí. Antes cuando me acuerdo, tenemos una foto de mi hijo que estaba arrodillado frente a una de esas cruces que siempre la guardamos con mucho, mucho cariño. Y, Y sí, las famosas rogativas. claro, sí, mis dos hijos mayores allí estaban en una foto. Las tenemos, la tenemos. Y Eso también es bueno. tuve la posibilidad, yo invitado, de participar de una ceremonia, no sé en qué parte del año, no recuerdo bien, pero que como que iban, viste cómo es las 7 iglesias en el día Viernes Santo, bueno, se hacía eso en procesión con las cruces. ¿Qué ceremonia era esa? Esas son las famosas rogativas, 40 días antes de la ascensión de Cristo se hacen las rogativas, que se hace durante 3 días. El primer día se caminaba y se recorría las primeras 3 cruces, el segundo día se recorrían las otras 3 cruces, No, ve. y al tercer día se Dos. volvía a recorrer las otras 3 cruces. O sea, durante 3 días de rogativa, y en cada una de las cruces el sacerdote hacía una oración especial por las pestes, por la cosecha, por la lluvia, por el campo, por los enfermos. Antiguamente se hacía de mañana, vos te imaginas, estamos hablando ya casi entrando el invierno, pleno otoño, así que una cerrazón, una neblina, así que toda la gente cantando las letanías en alemán, porque generalmente la misa comenzaba entre las 6:30 y las 7, pero en ese horario se hacía el recorrido de las rogativas. Después se la hizo en horas de la tarde, y bueno, y ahora cada tanto se vuelven a hacer, pero ya hay muy poca gente que lo hace. Está bien, bueno, ya para ir cerrando, no te quiero molestar más, pero bueno, nos falta la educación, el idioma, cómo se educaban las escuelas, y... Te lo hago cortito. Y la salud. La educación estaba la escuela fiscal y la escuela alemana. La escuela alemana dependía de la iglesia, ¿no es cierto? Y los maestros eran pagos por la comunidad. Había un maestro alemán que fundamentalmente tenía que saber algo de matemática, algo de castellano, religión y música. ¿Por qué? Porque ahí todo lo que se enseñaba en la escuela castellana de mañana, a la tarde se enseñaba en alemán, pero Claro. el maestro tenía que saber doctrina, o sea, catequesis, tenía que enseñar, preparar a los chicos y a su vez enseñarle a cantar. Cuenta la historia que no se conseguía un maestro con estas condiciones, así que contrataron un maestro, Hermann, de apellido, que vino de La Pampa. Así que en La Pampa, él ató el carro con su señora, construyó una carpa, y vinieron desde La Pampa hasta la aldea. Cuando iba entrando a una comunidad, la señora manejaba y él cantaba tocando el armonio hasta que atravesaban la aldea o el pueblo, ¿no? Mirá. Y después, con la Segunda Guerra Mundial, el último día Argentina le declara la guerra. Bueno, a partir de allí se prohibió la escuela alemana, se prohibió todo lo que sea la enseñanza del idioma alemán. El último, mira vos, gran maestro alemán fue don Luis Kloster, el abuelo de nuestro colega Eduardo Kloster. Mirá vos, ¿el de la brújula? Exacto, sí. Mirá. Don Luis Kloster El se fue muy triste de la aldea porque, bueno, la comunidad no le pudo pagar su sueldo, pero ya con el tema de la Segunda Guerra, cuando se prohibió, él se radicó en Federal. Bueno, Federal, perdón. El papá de él, el hijo de él mayor, fue que tuvo la FM ahí en Federal, Claro. y bueno, y Eduardo sí. tu abuelo, digamos, que siguió con la tradición, Sí, digamos, de Federal. de la radio, ¿no? Periodística, sí. Sí, una vez me contó, no sabía bien la historia esa. Bueno, ¿y salud? Antes que me olvide, el Dale. idioma, hace 2 meses, el dialecto que hablamos los alemanes del Volga ya tiene número, la ley fue declarado patrimonio inmaterial de la provincia de Entre Ríos. Ya es ley, fue aprobado por unanimidad, tanto en diputados como en senadores, así que Bueno, es ley. El dialecto que hablamos los descendientes de los alemanes del Volga, y está considerado patrimonio histórico cultural inmaterial de la provincia de Entre Ríos. Buenísimo. Y en cuanto a la salud, bueno, todos se manejaban con los curanderos. Curandero.
El curandero. No había otra, para ir a un médico había que atar el carro, ir a Crespo, generalmente era para llevar el enfermo y traer el certificado de defunción. Claro, ¿Vos te imaginas una persona en un estado extremo ya de salud, bancarse 90 kilómetros en carro hasta Crespo? Olvídate. No, no, imposible. Entonces, bueno, cada uno tenía su poder y nos curábamos con eso, ¿no? Bueno, ¿y sigue habiendo algunos tecitos ahí en la aldea Santa María? Con Sí, hierba, yuya, sí, ¿no? obviamente, no, hay gente. Nuestro querido amigo almacenero Arnoldo Ergenreder, él es uno de los que nos cura. Acudimos. Sí, sí. Y vos fíjate, vos estamos cerquita, porque el día en que se traspasa los conocimientos para que otro que pueda aprender a curar, es precisamente el Viernes Santo. Ah, sí. Sí, sí. Al menos en nuestra aldea, para este tipo de curaciones, tiene que ser el Viernes Santo. Bueno, curandero. Bueno, muy bien. ¿Y en ese entonces deporte qué hacía la gente? ¿Que andaba a caballo, trabajaba? ¿Cómo? ¿El deporte de ellos era trabajar? El deporte de ellos era trabajar, sí, por supuesto. Y después, de noche, una vez por semana, se juntaban lo que le decíamos pilegay, es decir, ir de visita, se visitaban los vecinos, los parientes, se podían a tomar unas cañas y a cantar. Por eso siempre los alemanes del Volga les gusta tanto la música, les gusta tanto el canto. Todos tenían algún instrumento, qué sé yo. Después, con los años, se consiguió una casa, se armó el primer club atlético de Spensore, que era la casa donde después vivió don Juan Ergenreder, allá en la otra calle, frente a la casa de los Rauch. Bueno, ahí fue el primer club. Y bueno, siempre fueron muy amantes del deporte, sobre todo del fútbol, pero fundamentalmente las bochas. Claro, sí. Las bochas es fundamental. Y obviamente después los naipes, ¿no? El truco y el tutti. Hasta hoy jugaban al tutti. Hasta hoy el truco ahí es tremendo. Pero más que el tutti, más que el truco era el tutti. El tutti Cabrero. Claro, exacto. Sí. Lo sé jugar. Y hay un deporte que tenemos ganas de impulsarlo ahí en la aldea. ¿Cuál? Que lo practican en la zona de La Pampa, que es típico de los alemanes del Volga, que se llama Kosser, ¿sí? El Kosser. El Kosser, vos cuando eras chico no jugabas con los huesitos de las patas del caballo. Nosotros le decíamos los pichicos, ¿sí? Mira. No. Hay unos huesitos que está el hueso astrágalo de la pata del caballo, que tiene como una forma de un muñequito. Tendrá unos 10, 12, 15 centímetros de alto. ¿Lo vamos a buscar? Bueno, nosotros cuando éramos chicos lo usábamos para jugar. Y de las patas de las vacas sacábamos uno más chico. Entonces uno era el caballo, el otro era vaca, el otro era el ternerito. Los ensillábamos, le atábamos el carrito y jugábamos con eso. Mira vos. Entonces, el Kosser se inventó en Rusia cuando los soldados estaban en ese entretiempo entre guerra y guerra, necesitaban entretenerse. Entonces inventaron un juego, ponían estos pichicos, estos huesos sobre la nieve, y bueno, se armaba un batallón, había a una cierta distancia con otros similares, se tiraban y vos tenías que primero voltear a los custodios, a los generales del pelotón, después a los soldados, y así y así te iba entreteniendo. Es como algo así como la taba, claro. Pero bueno, era tirar y voltear uno de estos huesos. Pero... Vos fíjate, si vos me das un minuto, te cuento una novedad. Decime. Ahí, si vos googleás, vas a encontrar una palabra bastante rara, el bonuk, ¿sí? Vos sabés que en una ciudad de Canadá, cerca ahí del límite con Estados Unidos, Chastatihuán, allí hay un pueblo, ¿sí? Hay un pueblo que practica el Kosser, y ahí se hace el mundial. Ellos le dicen Bunok, B-N-K, y ahí se hace el mundial del Bunok. Y ahí la cuenta historia, digamos, soldados inmigrantes de alemanes del Volga lo llevaron allí y ahí se hace el mundial. Es lo mismo que el Kosser, pero ellos en inglés lo llaman Bunok, ¿sí? Y ahí se hace el mundial, mira vos. Así que andamos con muchas ganas de traer un instructor de La Pampa para que nos enseñe, sobre todo ahí al día, a jugar el Kosser. Ah, está muy bien. Kosser, ¿y cómo se deletrea Kosser? K-O-S-S-E-R, Kosser.
Coser. Ajá. Juego de los alemanes del Volga que se juega en Argentina. También se lo conoce como Bunok. Exacto. Mirá vos. ¿Viste? Se lanza huesos a un objetivo, derribar todos los huesos del otro equipo. Mirá vos. Claro, fíjate, poné imágenes y vas a encontrar las fotos cuando hacen las competencias ahí en la colonia número 1, 2, en Santa María, Pueblo Trinidad, claro. en La Pampa. Ah, sí, son tipo vértebra esto. Claro, sí, pero son las patas, el hueso de la traga, lo de la pata del caballo. Claro. Ellos tienen la suerte en la zona de La Pampa porque hay muchos frigoríficos, entonces los consiguen allí. Nosotros ya estamos más complicados para conseguir, pero ahí Sí. en Canadá te los venden, te los mandan por internet, o sea, vos lo puedes comprar, ¿sí? Son de resina poliuretana, Claro. sale $300 nomás, pero bueno, es un detalle. Claro. Bueno, es como tirar, qué sé yo, la taba o poner tejo y sacar un tejo de donde, bueno, del chico. Claro, exacto. Bueno, es algo así como cuando tirás la bocha, ¿no? La bocha, algo, la bocha. sacar el bochino, sacar, claro. Claro. Bueno, Tirar la chanta, bueno. o como pucha, recién tenía cuando tirás la bocha grande a este juego, bueno, que tirás la bocha. El bowling, que tenés. El bowling. Sí. Bueno, Claro, algo pero para eso así. es bien rudimentario, ¿no? Bien, Digo, bien, fíjate, la bien imagen alemán. te va a dar cuenta. Sí, lo estoy viendo. Está buenísimo el coso, así que jugar al coso. Bueno, querido amigo, la última disyuntiva, ¿River Kugel o Tine Kugel? Cualquiera de las dos posibilidades. Lo que pasa es que la gente ha castellanizado algunas cuestiones y hablamos mal. Nosotros decimos torta rusa, ¿no es cierto? Sí, está mal. La torta rusa muy no mal. existe. No Muy existe mal. la torta rusa. Muy mal. ¿Eh? Sí, seguro, muy mal. Los rusos no tienen esa torta. Y, claro. Ellos tienen una parecida, pero con manzana, ¿sí? Entonces, Claro, nosotros o es torta alemana o Tinnekuchen, ¿por qué? Tinnekuchen. Porque el Tinnekuchen, la palabra tine, Lo de arriba. quiere decir Azúcar. blando, esponjoso, viste que el Tinnekuchen es bien alto, Sí. Esa es una variedad. La otra es Riffelkuchen, ¿por qué? Porque tiene esos grumitos, esas bolitas que van arriba. También se le pueden llamar en Alemania, le dicen Streuselkuchen. Streusel es como cuando vos agarrás en la mano un puñado y lo vas esparciendo. Ajá. Así como cuando vos, por ejemplo, estás en el almácigo, estás sembrando lechuga o una cosa sí. que lo esparcís. Bueno, Como se sembraba maíz eso antes. quiere decir, claro, eso quiere decir Streusel. Por eso Sí, Streusel. tendría que ser la torta que tiene esparcido arriba grumos, ¿no? Así que cualquiera de las posibilidades es lo mismo, Claro, pero no torta rusa. Está bien, no torta rusa, porque alemanes no son rusos, y eso por eso siempre yo tengo, siempre cuido ese respeto, que yo sé que en la aldea de Santa María hay muchos, y quiero decirles a la audiencia que hay muchos, sobre todo la gente mayor, casi que no es imperdonable decirle ruso, porque ellos son alemanes, Sí, no son antes rusos. era Era una ofensa. Era una ofensa y podía llegar a recibir la muerte, ¿no? Inclusive hay algunas historias de algunos que terminaron mal acuchillados porque le decían ruso. Che, ruso de M, ¿no es cierto? Claro, ruso de M. Che, ruso, a veces. Y la gente de Aldea Santa María, más allá que hoy, qué sé yo, han pasado el tiempo, sea poco ya, de alguna manera, este de ruso sea, bueno, es común, pero yo siempre tengo ese cuidado, ¿no? Porque es lo mismo cuando yo fui al Chaco muchas veces, muchos años, allá le dicen indio, y el indio son aborígenes, y a ellos no les gusta que le digan indio, ellos son aborígenes. Como la gente de Aldea Santa María no son rusos, son alemanes. Como para un detallecito. Exactamente, somos alemanes del Volga, vos fíjate. Alemanes del Volga. Hay una... hay que entenderlo, es decir, ¿por qué? Nosotros somos etnia germana o alemana, digamos, circunstancialmente nacidos en Rusia. A ver, Claro. en esto hay que ser real, o sea, en los pasaportes de nuestros abuelos figura, naciste en Rusia, pero la etnia es sangre alemana. Claro. Es sangre alemana. Por eso hay un famoso escritor de los alemanes, ya obviamente del siglo pasado, que era el padre Gottlieb Beratz. Entonces él siempre le preguntaban, che, cura, pero
a finales. Son alemanes, son rusos. Entonces, él dijo, bueno, mira vos, ustedes que son de campo, dice, si una vaca, ¿sí? Si una vaca tiene cría dentro de un chiquero, ¿qué tiene? ¿Un ternero o un lechón? Y bueno, ahí se quedaron pensando, no, tiene un ternero. Claro. Ilógico, o sea, si vos sos sangre alemana, etnia alemana, tus hijos van a ser sangre alemana, más allá de que circunstancialmente naciste en Rusia, ¿me entiendes? Claro, y a raíz de esa etnia, cuando quisieron rusificarlo, dijeron, de acá nos vamos. Exacto. Exacto, sobre todo cuando les tocaron. Por eso, vos fíjate, un dato, los alemanes del Volga no podemos sacar la carta de ciudadanía alemana. Aprovecho a decir eso porque mucha gente te pregunta y quiere. No podemos sacar carta de ciudadanía alemana, no existe ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque vos tenés que justificar que tus abuelos vinieron de Alemania y tus abuelos y tus bisabuelos vinieron de Rusia. ¿Sí? Entonces, salvo que por parte de tu mamá o de tu abuela que haya venido directamente de Alemania, o tu abuelo haya venido directamente de Alemania después y tenga papeles de alemán, ¿no es cierto? Claro. Pero todos los que vinieron del Volga, ninguno puede sacar carta de ciudadanía. ¿Por qué? Alemania no le interesa, no quiere tener más gente, nos considera de segunda porque en su momento en vez de quedarnos ahí emigramos, ¿sí? Uh-huh. Y tercero, aquellos alemanes del Volga, yo conozco 3 nomás en todo el país, que tienen carta de ciudadanía porque trabajaron 20, 25, 30 años en Mercedes-Benz o en alguna empresa grande ahí en Alemania. Pero si no, el común de los mortales Volga, no podemos sacar carta de ciudadanía. Mira vos. Has sido muy generoso con tu tiempo y acá nos están escribiendo que tenemos hermosas historias, dice Mercedes, y otros tantos que, bueno, han estado escuchando aquí pegadito de radio. Han sido 50 minutos lo que hemos hablado. Vamos a tratar de volcarlo a través de las redes como para que, bueno, tengan, al alcance de la mano de todos muchísima historia que es, obviamente, esta que nos has contado, José Luis, y que mucho te agradecemos. Por supuesto, siempre es bueno recordar, si no sabemos a dónde vamos a ir, si no sabemos a dónde venimos. Y bueno, y aprender a hablar bien, por eso yo decía, no existe por ejemplo, muy común decir el carro ruso, no existe el carro ruso. El carro es alemán, pues lo llevaron de Alemania a Rusia. Claro. Los rusos tienen otro estilo de carro porque lo adaptan para Pirineo, ¿no es cierto? Entonces, el carro de los alemanes del Volga o el carro alemán, así como está el carro ucraniano, está el carro alemán, no existe la torta rusa. Los rusos, la torta rusa se llama Yablonsky Pirog. Yablonsky Pirog. Quiere decir torta rellena de manzana. Y la nuestra no tiene rellena de manzana. La nuestra es crema, es azúcar, es manteca. Así que por eso, Yablonsky Pirog sería la torta rusa real. Yablonsky Pirog. Bueno, muy bien. Yablonsky Pirog. Yablonsky Pirog. Ajá. Buenísimo. Yablonsky Pirog. Ya lo vamos a implementar, lo vamos a incorporar. Yablonsky Pirog, porque a mí me gusta. Vamos a comprarle a Marta Jacob unas ricas Yablonsky Pirog. Claro. Cuando Marta diga torta rusa, sí, no es algo difícil que diga, porque sabe que como es el tema, lo que pienso, que no son tortas rusas. Raúl Henrer también te manda saludos. Es como la ensalada rusa. En Rusia no existe esa ensalada. Claro. ¿Por qué no ensalada rusa? Vos le decís a un ruso, esto es ensalada rusa y te queda mirando, ¿no? Eso para ellos la ensalada principal es la ensalada Olivier. Mira. La ensalada Olivier, esa es la verdadera de ellos. Es parecida a la nuestra, pero le agregan lengua, le agregan carne de vaca, carne de cerdo, carne de cordero, ¿me entiendes? Claro, bueno, Mercedes Metralier, que tiene descendencia también de sangre alemana, narrando la historia muy bueno, su relato. Raúl Ergenrer también, que te manda saludos al amigo José Luis. Raúl, que vive acá en Cerrito, pero que tiene sus raíces allá como vos. Y hay mucha gente. Amigo Raulito, sí, un abrazo grande. Te mando un fuerte abrazo, José Luis, y gracias por este tiempo, y has aportado muchísimo para la historia de los alemanes del Volga. Para nosotros también. Gracias a vos, disculpá todo el tiempo utilizado en tu programa, gracias por acordarte y por darnos esta posibilidad de difundir algo que tanto queremos. Y yo que tanto quiero a la gente de Aldea Santa María. Gracias, amigo, por todo. Un fuerte abrazo. Auf Wiedersehen, y como decimos siempre en alemán, Grosser Gott,
Bir lo bendiga, una alabanza a Dios, y sobre todo en esta Semana Santa, ¿no? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Muchas gracias.